Muy bien, entonces, muy buenas noches con todos, siendo las 7 de la noche. Vamos a continuar con con esta secuencia de ponencias por el mes del químico farmacéutico en este segundo webinar internacional, Desafíos y oportunidades en ciencias farmacéuticas 2024. En esta oportunidad tenemos al ponente, el PhD Alex Eduardo Albino Granados, con la ponencia de administración de componentes activos, Drug Delivery. Para conocer un poquito sobre nuestro ponente, vamos a repasar un poco sobre su hoja de vida. El PhD Alex básicamente ha realizado una maestría y un doctorado o un PhD en ciencia biofuncional y tecnología en la Universidad de Hiroshima, Japón. Asimismo, es ingeniero de alimentos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Asimismo, es especialista de producto regional en Latinoamérica como promotor y capacitador en tecnologías innovadoras de nanomateriales y síntesis química en la compañía Merck. Ha realizado investigación en propiedades termomecánicas para modelamiento de propiedades estructurales macroscópicas de biomateriales alimenticios en Japón. Asimismo, tiene experiencia como ingeniero de procesos e industria de alimentos masiva en Perú. Entonces, Alex, es un placer tenerte aquí en esta oportunidad para que nos puedas pues capacitar o extender nuestros conocimientos en todo lo que tú manejas. Alex, bienvenido y es tuya la sesión. Muchas gracias, Elvis, por tu amable introducción. Te agradezco la invitación y bueno, y encantado de poder colaborar. Permítame, voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Se puede ver? Estoy compartiendo mis diapositivas. ¿Sí me confirmas, por favor, que se puede ver, Elvis? Sí, se logra ver. Perfecto. Bien, entonces, bien, sin más, voy a dar inicio a esta charla después de esta amable introducción. Hoy vamos a conversar en concreto del concepto de administración controlada para entregar componentes activos. Esto se conoce en el estado del arte moderno como drug delivery. Es también una parte muy importante del portafolio de ciencia de los materiales de la compañía Merck, la cual represento hoy. Y bueno, estoy antes que nada muy agradecido y a su servicio, por favor, siéntanse libres de hacer consultas. No es ninguna interrupción para mí. La discusión es muy bienvenida. Bien, hoy la agenda está dividida en concreto en 5 puntos. En la parte fundamental vamos a revisar algunas cosas básicas de la materia, después algunas soluciones tecnológicas del portafolio de ciencia de los materiales de Merck, aplicaciones complementarias, conexas y finalmente vamos a discutir algunas oportunidades de Merck para el segmento académico, para los investigadores científicos. Finalmente terminamos con mensajes claves. Sin embargo, hoy quiero hablarles un poco de la parte básica. En principio, quiero presentarme a la compañía a la cual yo estoy representando hoy, a Merck. Es una compañía muy antigua, tiene operaciones desde el año 1168, más de 350 años en el mercado. Y es interesante porque este portafolio y esta línea de trabajo de Merck en concreto tiene relevancia porque desde el año 2015 Merck adquirió a Sigma-Aldrich y es más, todas esas tecnologías que yo les voy a conversar hoy son parte de la línea de los productos de Sigma-Aldrich. Las tecnologías y las innovaciones que vamos a conversar, muchas de ellas se apalancan en el negocio de Sigma-Aldrich. Bien, sin embargo, yo hago parte del portafolio químico, del área química de Merck. En concreto, es un área muy grande, muy diversa, que tiene 5 grandes familias de productos que vienen incluso de la parte clásica, bioquímica, ciencia de los materiales, la parte de síntesis química, incluso química de descubrimiento. Sin embargo, hoy, en esta sesión, vamos a resaltar el portafolio de ciencia de los materiales, que en concreto tiene soluciones que van en el orden de monómeros, polímeros, nanomateriales y algunas soluciones inorgánicas como cerámicos y metales de alta pureza. En el campo de ciencia de los materiales, nosotros estamos interesados en soportar estudios que tienen a relevancia entre el relacionamiento entre la estructura, propiedades y rendimiento del material. Esto nos sirve a nosotros para colaborar con científicos que están trabajando en el área de nanotecnología
biotecnología, energías renovables y otras áreas complementarias en la investigación. No obstante, el área de ciencia de los materiales tiene impacto más allá de estos grandes campos. La parte biomédica, en concreto, hoy vamos a hablar de administración de fármacos, lo que se conoce como drug delivery. Sin embargo, también tenemos nosotros portafolio en el área de ingeniería de tejidos, bioimpresión en 3D, incluso soluciones para dispositivos médicos y otras áreas que son más de corte inorgánico, como energéticos, materiales para electrónica y nanotecnología para electrónica flexible. Como les decía, la franquicia de los materiales tiene sus familias, que son muy grandes, pero hoy vamos a concentrarnos en la parte biomédica y en concreto en el área de drug delivery. Y solamente para resaltar la importancia del tema es el campo de la nanotecnología y en concreto los nanomateriales que tienen una implicancia básicamente por el tamaño, porque son materiales que están en el orden biofísico inferior a 100 nanómetros. Y el portafolio es tan interesante que tiene la capacidad de tener impacto en la parte biomédica, electrónica, energética y, bueno, agricultura y alimentos y también de productos para el consumo masivo de naturaleza funcional. Sin embargo, ya que estamos en una sesión académica, quiero hablarles un poco de la importancia de los nanomateriales y la nanotecnología. En concreto, esto va desde el punto de vista físico, porque tiene impacto directamente en lo que se conoce como el área superficial de contacto. Como ustedes saben, una materia macroscópica, si la subdividimos en una billonésima de su tamaño inicial, imaginemos que es un área, por ejemplo, de un cubo, como un centímetro, si lo subdividimos en unas cantidades muy pequeñitas, hasta llegar a los nanómetros, vamos a multiplicar las caras de contacto significativamente y esto le va a proporcionar más reactividad. La naturaleza física incrementa por la reactividad. Es más, tal es así que estamos a un nivel de la materia tan fundamental que las fuerzas intermoleculares son las que gobiernan básicamente la agregación de los nanomateriales en concreto. También la física y la estadística mecánica es distinta porque ya no estamos hablando de la parte de la física clásica, sino más bien estamos entrando a orden de la mecánica cuántica. La física es distinta. Las probabilidades de, eh, de la simulación de la materia es distinta, significativamente distinta. También desde el punto de vista químico, es relevante mencionar, sobre todo en el campo de materiales como carbohidratos, y aquí le muestro uno de ellos, que es un nanomaterial muy usado en el campo de drug delivery, que se conoce como ciclodextrina, que es básicamente un carbohidrato cíclico, tiene una naturaleza de interacción en base a puentes de hidrógeno. Externamente, como pueden ver, hay grupos hidroxilos que los hace anfifílicos y los hace hidrofílicos, perdón, de manera externa. Sin embargo, la cara interna tiene grupos OH que los hace más sensibles a materiales hidrofóbicos. Este material en particular puede actuar como un surfactante. Puede estabilizar materiales altamente hidrofóbicos en soluciones acuosas. Después también, químicamente, los nanomateriales pueden trabajar incluso como reactores químicos y aquí les muestro solamente un dibujo de un artículo que reporta básicamente el uso de algunas disposiciones coloidales para su ejecución como reactores para producción de aromas. Esto tiene implicancia directamente en el campo de alimentos y en algunos otros eh, eh, aplicaciones, por ejemplo, en el área farma. Finalmente, el impacto de la nanotecnología es relevante a nivel biológico, porque si seleccionamos algunas partículas en concreto que son de naturaleza orgánica, pueden ser tan compatibles que permiten una filtración más sencilla a nivel de la bicapa de fosfolípidos de las células. Se puede conjugar también una especificidad para los receptores de las células y tener una filtración mucho más sencilla a un medio citosólico dentro de la célula. Pero para ponerlos en contexto, quiero hablarles un poco del flujo de desarrollo de investigación farmacéutica, solamente para contextualizar. Aquí les muestro a gran escala macroscópica cómo se ve el flujo de desarrollo de fármacos, desde una
etapa muy fundamental que implica en concreto la identificación de una molécula que tenga una actividad terapéutica, un target, en concreto la definición de la molécula objetivo. Algunos científicos desean investigar moléculas originales para una enfermedad en concreto. Vamos a un siguiente nivel, que es al estudio preclínico, donde hay que básicamente enfrentarnos a problemas naturales de las moléculas que pueden ser en concreto la solubilidad y algunos problemas para alcanzar el objetivo terapéutico a nivel celular o tisular. Y finalmente, en las pruebas de fases clínicas, donde hay que hacer pruebas en tejido en vivo, después de hacer pruebas en mamíferos. Y hay otros tipos de problemas, por ejemplo, la entrega selectiva y dirigida a nivel de tejidos. Y finalmente todo este proceso es un proceso muy largo que demora aproximadamente 12 años y hay una tasa de éxito muy baja. Y además una inversión de capital altamente significativa. Es en estas distintas etapas del flujo de desarrollo de fármacos donde podríamos tener impacto con productos aplicados, especializados, por ejemplo, a nivel de solubilidad y dificultad para alcanzar objetivos terapéuticos. Tenemos soluciones basadas en nanomedicina y formulaciones, en drug delivery, en administración de fármacos, y finalmente a nivel de pruebas a nivel clínico, el reemplazo de pruebas a nivel de sujetos vivos, podríamos usar tejidos impresos en impresión 3D. Esto se conoce a gran escala como el flujo de investigación, que va desde la parte de descubrimiento de fármacos, en inglés drug discovery. Vamos al siguiente nivel, la entrega de los fármacos a nivel de tejidos, como drug delivery, y finalmente la parte de la comprobación de la terapia en lo que se conoce como drug testing, con impresión 3D. Esto, ¿por qué también tiene impacto directo a nivel regulatorio en concreto y del desarrollo de fármacos? Esto es porque, como ustedes pueden ver aquí en esta lámina, hay notificaciones por seguridad y efectividad. Y solamente les pongo aquí un reporte de Mamoshima, donde pueden ver aquí que desde el año 96 hasta el 2015 hay aproximadamente 150 fármacos que han sido retirados por seguridad y efectividad por la FDA. Y esto es porque básicamente se ha acelerado en el desarrollo, en el flujo de desarrollo de los fármacos, y esto ha derivado pues en problemas de efectividad y luego se tiene que retirar del mercado. Por supuesto, esto es una inversión de capital, pérdidas significativas a nivel económico para las organizaciones pues nosotros somos conscientes de ellos y tratamos de soportar la investigación farmacéutica para evitar estos casos, ¿no?, de retiros del mercado. Ahora, como les mencioné, a gran escala, la investigación y desarrollo farmacéutico va desde el nivel de la síntesis química, si queremos ponerlo en contexto, el descubrimiento de fármacos, luego la parte consecutiva que implica la entrega de fármacos, drug delivery, soluciones como nano o microtecnologías, luego scaffolds, andamios, nanomateriales orgánicos también, y finalmente la parte de la comprobación de la terapia que implica drug testing o bioimpresión 3D. Es importante mencionar desde nuestra posición como proveedores de tecnología en Sigma Aldrich, nosotros tenemos una oferta completa de materiales de laboratorio y producción que los puede soportar para sus flujos de investigación desde la parte más fundamental, por ejemplo, del descubrimiento de activos farmacéuticos, APIs, incluso con unas herramientas como bibliotecas codificadas de ADN, DNA Coded Libraries, que son básicamente un montón de marcadores moleculares, alrededor de 10 millones de marcadores moleculares dentro de un vial, para poder relacionarse con un segmento de ADN que codifica para una enzima problemática relacionada a una enfermedad. Al siguiente nivel, que involucra el diseño de una reacción y la planeación de las rutas de síntesis química en base a un software que se llama Synthia, que es un software de retrosíntesis química. Vamos al siguiente nivel, que es optimización de reacciones. Luego, hacer la síntesis en realidad a través de plataformas de síntesis química, también que nosotros tenemos en el mercado. Luego, la parte de la comprobación de la inactivación de una proteína problemática con unos kits que se llaman PROTACs. Por supuesto, reactivos para control de calidad a nivel ya farmacéutico. Y la parte final, que es lo que vamos a discutir hoy, que comprende básicamente administración de activos farmacéuticos, lo que se conoce como la tecnología en drug delivery.
Entonces, para hablarles un poco más de esta tecnología, el concepto de drug delivery es básicamente el portar un componente activo para controlar la tasa de administración y la localización terapéutica. Esto sirve para mejorar la eficacia, reducir la toxicidad y controlar la liberación de una manera específica y también, por supuesto, tener impacto en solubilidad. Esta tecnología nos va a proporcionar un mejor control en en las propiedades que se conocen como ATMET: absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Es más, nosotros en la sociedad moderna estamos ya expuestos, hemos sido expuestos a esta tecnología debido a la pandemia del COVID-19. Las vacunas de Moderna y Pfizer son vacunas que han sido generadas en base a la tecnología en drug delivery, donde se ha encapsulado un material genético, ARN mensajero, a través de un medio que son nanopartículas lipídicas para hacer una entrega controlada y poder y proporcionarle esta información a nuestro sistema inmune y combatir la enfermedad, el virus. Esta tecnología también nos proporciona a nosotros la capacidad de tener un control a nivel de la entrega del componente activo. Desde una fase inicial que comprende básicamente una entrega convencional, conventional release, que implica varias tasas de dosificación en el tiempo que van de manera aleatoria, más allá de una ventana terapéutica. Incluso pueden ir a un nivel de toxicidad y luego bajar a un nivel de eficacia más abajo de la ventana terapéutica. Esto pues es ineficiente y también puede llegar a ser tóxico en algunos sujetos vivos. Lo que busca el concepto de drug delivery es estabilizar esta tendencia a través de una mínima dosificación y tener una entrega paulatina, controlada en el tiempo, dentro de la ventana terapéutica. Esto, ¿cómo se busca obtener? A través de unos mecanismos de difusión controlada en el tiempo. Por ejemplo, aquí solamente les muestro unas nanopartículas poliméricas que eso se solubilizan y van a entregar el componente activo de manera paulatina, y así podemos tener una tendencia más parecida a esto de aquí, que es lo que vemos en la entrega controlada. En concreto, como les mencionaba en la diapositiva anterior, el objetivo es ir desde un patrón de este tipo, que va en solamente un periodo corto dentro del rango terapéutico, como por ejemplo un T1, extenderlo hasta un nivel T2, y lo que se busca finalmente pues, es tener una liberación sostenida, controlada en el tiempo. Esto tiene un impacto directo en propiedades relacionadas a la toxicidad y por supuesto en efectos adversos a tejidos no objetivos, porque solamente vamos a tener especificidad dentro del área terapéutica. Más allá de ello, es también un reto técnico para los investigadores en el campo farmacéutico tener una entrega a nivel de las células, a nivel citosólico. ¿Por qué? Porque los componentes activos, pues como este, por ejemplo, este decapéptido, que son 10 péptidos, una cadena cerrada, tiene que ser hidrofílico en un medio extracelular, luego tiene que anclarse y luego tiene que rotar, volverse hidrofóbico para permear dentro de la bicapa de fosfolípidos de la célula. ¿Ok? Tiene que haber un cambio de orientación y luego que ha cambiado de orientación tiene que nuevamente volverse hidrofílico dentro de la célula. Es decir, el momento hidrofóbico tiene que ser de un control muy bueno, de hidrofílico, hidrofóbico y nuevamente hidrofílico. Este es un reto, por supuesto, altamente complejo, porque tiene que pues, haber giros a nivel en tres dimensiones, y esto también se podría mejorar de alguna manera a través de la nanoencapsulación con las tecnologías basadas en drug delivery. ¿Ok? Más allá de ello, también otro concepto importante en este campo es el concepto de funcionalización, que implica básicamente el extender la vida útil, como les decía, la entrega controlada de un componente activo en el tiempo. Y para ello, una estrategia usada es la conjugación con polietilenglicol, que es un biopolímero altamente hidrofílico, que permite minimizar interacciones proteicas de anticuerpos y prolongar el tiempo de circulación de un componente activo en el plasma sanguíneo. Solamente para ponerles un ejemplo, aquí les muestro un nanomaterial que se conoce como un liposoma.
que son básicamente lípidos unidos por interacciones hidrofóbicas que tienen un componente activo encapsulado, que en este caso es un fármaco anticáncer que se conoce como docetaxel. Este fármaco anticáncer encapsulado por un liposoma tiene un tiempo de residencia en el plasma de aproximadamente de 1500 minutos. Sin embargo, si le conjugamos con mitades de polietilenglicol, aquí vemos, por ejemplo, el ácido graso, que vamos a ir conjugando con mitades más extendidas de polietilenglicol, vemos que si podemos extender el tiempo de residencia de polietilenglicol debido a la naturaleza química de interacciones moleculares que nos proporciona el polietilenglicol. El concepto técnico es en concreto que el polietilenglicol tiene una afinidad para formar enlaces de puentes de hidrógeno con moléculas de agua y como ustedes saben, pues es termodinámicamente desfavorable eh, romper estas moléculas que están enlazadas por puentes de hidrógeno y esto pues no le permite una receptividad a algunos anticuerpos, por ejemplo la opsonina, que son unos péptidos que regulan básicamente la acción de los fagocitos. Es decir, al no poder anclarse la opsonina porque ya está con puentes de hidrógeno, los fagocitos no lo ven y se enmascaran y estos nanomateriales pues pasan desapercibidos y tienen un tiempo de residencia más extendido. Este es el concepto básicamente de la funcionalización. Por supuesto, la compañía nuestra, Sigma Aldrich y Merck, es un líder en la provisión de polietilenglicol con diversas arquitecturas químicas, funcionalidades, que van desde homo, mono o heterofuncionales, arquitecturas, como les mencioné, grupos reactivos y también diversos pesos moleculares para que ustedes puedan controlar distintas propiedades físico-químicas para cada proyecto en específico. También es interesante que les mencione otro reto técnico también, que es algo que es más que estuve conversando con unos científicos de Arequipa hace unos días atrás. En concreto es la entrega activa, ¿no? El active targeting. Como ustedes saben, hay dos tendencias pues, de entrega de fármacos, ¿no? Lo que se conoce como entrega pasiva, el passive targeting, que comprende básicamente entregas que se pueden controlar a través de nanomateriales porque los fagocitos no reconocen partículas que son más pequeñas de 200 nanómetros. Si son más chiquitas de 200, ya los fagocitos no lo van a reconocer como materiales exógenos y van a filtrar. Pero esto es una entrega ciega porque no podemos programar nosotros al nivel de un tejido, al nivel de una célula en concreto, en específico, la terapia. Es por ello que también tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo el active targeting, que son básicamente nanomateriales que pueden ir conjugados con algunos otros ligandos, en concreto anticuerpos o péptidos, que son específicos para zonas particulares, por ejemplo, para células cancerógenas que tienen, por ejemplo, estos grupos funcionales EGFR. Nosotros conjugar un liposoma, por ejemplo, con un anticuerpo EGFR para que tenga especificidad solamente a la zona que está con las células cancerígenas y ya no hacer una entrega ciega, una entrega a todo el cuerpo del sujeto, sino solamente a esta área funcional. Eso también es una de las oportunidades que le abre esta tecnología basada en drug delivery. Aquí solamente para hablarles más gráficamente del estado del arte, si tenemos un vaso sanguíneo, por supuesto, tenemos un nanomaterial que puede encapsular, es más, multicomponentes, puede encapsular varios tipos de fármacos que están, por supuesto, también pueden ir conjugados con polietilenglicol para funcionalizar y extender el tiempo de residencia, pueden tener algunas mitades complementarias y compositos, de manera tal que solamente reconozcan células tumorales y dejen pasar otras células que son normales, que no tendrían que tener efecto para tener una terapia de precisión y tener una entrega activa, un active targeting. Es algo que también se puede trabajar a través del concepto de drug delivery. O bien ustedes lo pueden conjugar, o bien también pueden conseguir de mercado. Nosotros comercializamos estas nanopartículas que ya están conjugadas con anticuerpos o con péptidos, que son referencias para algunas células
tumorales, por ejemplo, ¿no? Para cáncer. Ahora, las nanoformulaciones, por supuesto, les permiten a ustedes tener impacto también en desafíos que están planteados más allá por agentes terapéuticos, por ejemplo, factores químicos, como les mencioné, solubilidad, estabilidad farmacocinética por la entrega controlada, también bioquímicos, estabilidad y biodisponibilidad y respuesta inmune. Y más allá de ello, también factores biológicos, como por ejemplo la ruta de administración, que puede ser oral, intravenoso, transdérmico o incluso de captación intracelular, si queremos llegar a un nivel más específico de la entrega de la terapia. Bien. Las formulaciones de nanotecnología basadas en nano les permiten a ustedes tener con mejor control estabilidades, solubilidades, degradaciones y control de la respuesta inmune. ¿Eh? Porque hay pues diversos mecanismos de acción, en concreto solamente algunos que les mencioné, por ejemplo, liberación de la carga y también una administración protegida y a nivel del citosol dentro de la célula. Algunas soluciones basadas en esta tecnología, en concreto, las nanopartículas lipídicas, básicamente en base a grasas, a lípidos. Tenemos aquí solamente algunas de estas tecnologías que existen en el mercado, por ejemplo, los lípidos auxiliares, el DOPE, el DSPC, otros que tienen cargas eléctricas. Esto es muy interesante porque para encapsular algunos materiales genéticos, por ejemplo, ARN mensajero tiene una carga negativa, entonces tenemos que encapsularlos con lípidos catiónicos para que haya una estabilidad de manera encapsulativa. Y también, por otro lado, tenemos algunas otras soluciones como colesteroles, algunos otros lípidos conjugados con polietilenglicol y algunos otros grupos funcionales para fracciones objetivo, para terapia activa, active targeting. Más allá de nanopartículas lipídicas, también quiero hablarle de un grupo específico que se conocen como liposomas. Los liposomas no son nada más que una bicapa de lípidos. Son solamente dos capas de lípidos y estas dos capas le proporcionan pues la naturaleza de ser estables en medios altamente hidrofóbicos. Les permite a ustedes tener un mejor control de la estabilidad en medios hidrofóbicos y también impacta directamente en biodisponibilidad. Por supuesto, tienen la naturaleza de ser pues, de una naturaleza mucho más fácil para la escalabilidad. Si un proyecto puede crecer incluso a nivel industrial. Otras soluciones que existen en la tecnología moderna son la aplicación de nanopartículas poliméricas, ¿ok? Que son polímeros de diversos pesos moleculares, muchos de ellos conjugados con polietilenglicol, que es el biopolímero por excelencia para hacer funcionalización, otros que son conjugados, por ejemplo, derivados del ácido colicólico, del ácido láctico, entre otros, que permiten también liberaciones controladas en base a otros mecanismos. Por ejemplo, el PLGA tiene la naturaleza de ser sensible a medios ácidos. Entonces, como ustedes saben, en algunos entornos cancerígenos, pues hay una liberación de ácido láctico y el ácido láctico baja el pH y esto solubiliza el PLGA y así puede haber una difusión del componente encapsulado, del componente activo, ¿no? Para medios cancerígenos. Por supuesto, hay otros retos técnicos que los científicos se enfrentan. En concreto es la caracterización del tamaño de partícula. Eso se puede hacer a través de estas técnicas, dispersión dinámica de luz, la eficiencia encapsulativa, la direccionabilidad de partículas y también la carga superficial. En concreto, las propiedades que se conocen como el Z potencial. Como objetivos de este concepto de drug delivery, aquí solamente les recalco los 7 más importantes en nuestra opinión, que es en principio prolongar la vida del fármaco, en segundo lugar, liberar in situ una cantidad específica del fármaco, también a nivel de células o de tejidos, asimismo estabilidades, reducción de efectos secundarios, implicancia dentro de propiedades ADMET, solubilidad, entrega conjunta de múltiples medicamentos, si es que así se desea una terapia combinada, o inclusive lecturas de la eficacia in vivo de un agente, por ejemplo, los puntos cuánticos como medios de contraste. Son lo que sugiere la investigación moderna en este campo. Ahora voy a conversarles de algunas soluciones tecnológicas que existen en el mercado, en particular desde nuestro portafolio en Merck y Sigma Aldrich. Para hablarles de lo que existe en el mercado son pues 4 subfamilias
en principio, nano o microformulaciones que están listas para aplicar, kits para sintetizar nanopartículas o plataformas o polímeros biodegradables, otros que son de origen natural y lípidos, materiales conjugados, muchos de ellos que ya tienen conjugaciones químicas con anticuerpos o con incluso algunos péptidos o drogas, también scaffolds, andamios, hidrogeles en base a polímeros biodegradables y naturales. Y la dimensión de nanomateriales inorgánicos es muy interesante porque tienen implicancia como agentes de contraste para estudios en resonancia magnética. Solamente para hablarles un poco de las familias así de manera gráfica, como les mencioné anteriormente, los liposomas, que son una bicapa de lípidos que vienen en distintas cargas eléctricas para estabilizar en base al componente activo, nanopartículas metálicas de diversas naturalezas, inclusive nanotubos de carbono, los grafenos, también tienen alguna implicancia para encapsular y hacer drug delivery, también polímeros nanoparticulados, micelas, que son muy interesantes, que tienen una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica, muy funcional, interesante, para estabilizar sobre todo dispersiones. Y finalmente, dendrímeros, que son polímeros de alta ramificación y tienen pues este espacio libre ramificado que parece un árbol, y aquí se pueden albergar moléculas pequeñas, inferior a 1000 daltons, para hacer también aplicaciones en drug delivery. Y si me preguntan, Alex, dame un panorama de lo que existe en la actualidad, pues esto es lo que reporta estudios recientes en aplicaciones de esta técnica. Desde el año 89 existe la primera aprobación del FDA para drug delivery en base a liposomas. 13 formulaciones han sido aprobadas hasta el 2018 y hay 40 nuevos ensayos clínicos para fórmulas en base a liposomas o polímeros. Y ya están aprobadas 2 vacunas para el coronavirus. Aquí, algunas de las tecnologías, como pueden ver en esta tabla, la mayoría son liposomas, inclusive ya para muchos de ellos, para compañías globales conocidas en el entorno del mercado internacional. Pueden ver liposomas, es la mayoría, después algunas nanopartículas poliméricas, incluso derivadas de proteínas de huevo, como albúmina. Otros nuevos ensayos clínicos que se vienen desarrollando, tenemos también liposomas y polímeros y micelas también, que son de interés eh, en algunas compañías globales como AstraZeneca, Pfizer, entre otras, que es lo que se viene en el corto plazo en base a esta tecnología en drug delivery. Y si me preguntan un scope un poco más allá en el mediano largo plazo, estudios que están a nivel de fase preclínica, aquí les reporto estos que están llevándose a cabo, incluso aplicaciones basadas en nanocristales para encapsular componentes activos que tienen indicaciones como por ejemplo antianoréxicos, antieméticos, inmunosupresores, entre otros. La familia de los liposomas también sigue teniendo preponderancia en lo que se viene en mediano plazo, y por supuesto, más allá de ello, otras soluciones como polímeros, dispersiones coloidales y finalmente las nanopartículas inorgánicas, como por ejemplo fosfato de calcio, óxido de hierro y también nanopartículas de oro para aplicaciones teranósticas, para material de contraste, por ejemplo, agente de contraste para resonancia magnética de lesiones hepáticas con óxido de hierro para esta marca comercial. ¿Okay? Esto es lo que se viene en el mediano plazo. Otras tendencias que también son relevantes que les comparta son pruebas en estudio clínico con el tipo de contenedor del fármaco. Como pueden ver, la mayoría son también liposomas y también anticuerpos monoclonales para drug delivery, preponderantemente. Después, el mecanismo de entrega controlada. Es interesante lo que les conversaba, ¿no? Que la entrega sostenida, el control release, son 5000 estudios que están llevándose a cabo, y también pues la entrega específica, el targeted, el active targeting, la entrega específica para terapia de precisión, también hay un número significativo de estudios. También la ruta de administración es importante, y como pueden ver aquí, el drug delivery oral es lo que se viene. Hay 32.000 estudios en fase clínica que están desarrollándose, seguidos por algunos otros aplicación ocular en drug delivery 14.000, y también inyectables, y finalmente incluso a nivel de pulmón, pulmonares también 13.000 estudios que están llevándose a cabo a nivel global.
Ahora, también es importante que mencione el concepto de la técnica de síntesis de nanomateriales. Como ustedes saben, pues hay técnicas clásicas, en concreto les quiero hablar de la metodología en base a extrusión, en base a nanoprecipitación, para sintetizar nanopartículas poliméricas o lipídicas, que esto implica básicamente mucho trabajo con cristalería y operaciones manuales. Esto implica en concreto que son de bajo rendimiento y hay alta variabilidad entre lotes y por supuesto hay dificultad para el escalamiento. Eh, lo que venimos nosotros a promocionar y estamos diseminando en Latinoamérica es el concepto de microfluídica. Esto les permite a ustedes básicamente sintetizar a través de una microcánula bajo el concepto de mezcla por flujo hidrodinámico focalizado en diversos estados de nucleación de nanopartículas poliméricas o liposomas para tener un mejor control y reproducibilidad del tamaño de partículas a través de un chip de microfluídica. Lo que existe en el mercado y nosotros comercializamos, pues, son soluciones que van en kits de reactivos poliméricos para síntesis de polímeros o de lípidos. También los kits, el hardware de microfluídica para que ustedes puedan tener unas nanopartículas muy homogéneas, como pueden ver aquí en esta fotografía. A ustedes, en concreto, les van a beneficiar la variabilidad, reducción de la variabilidad entre lotes, tamaños mucho mejor controlables y, por supuesto, un ahorro de tiempo, ¿no? Al momento de hacer la selección de la matriz encapsulante del componente activo farmacéutico. Soluciones que existen son chips de microfluídicas para nanopartículas o para micropartículas en diversos tamaños, que pueden ir de 1 a 5 micrómetros o de 10 a 30 micrómetros, que tienen impacto directo en ese tema de drug delivery para encapsular moléculas pequeñas o material genético. También los kits que les mencionaba de formulación para administración de fármacos, que vienen en concreto una mezcla de polímeros y estabilizantes para encapsular moléculas pequeñas. Hay diversas soluciones que pueden ver aquí en esta lámina. También otras que son en base a nanopartículas lipídicas, que les permiten a ustedes encapsular también moléculas pequeñas, químicas o si no material genético, en base a distintas matrices lipídicas. En concreto, la tecnología en base a mezclas de lípidos o polímeros le permite a ustedes trabajar por técnicas clásicas que pueden ser precipitación o extrusión, o si gustan pueden aplicarlas en microfluídica, conjunción con un sistema de bombas peristálticas o microfluídica con un sistema de bombas por jeringas. Finalmente, por una técnica novedosa que se conoce como la precipitación flash, que es lo último que está en el mercado, que más es la técnica que usa Pfizer para hacer las vacunas de coronavirus, de COVID, que son disponibles comercialmente, ¿no? Y de mejor escalabilidad inclusive. Solamente para hablar de datos, aquí les muestro cómo ustedes pueden controlar el tamaño de partícula en base a una selección de la mezcla de polímeros en distintos ratios. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan dos tipos de polímeros distintos, pueden ustedes tener impacto directo en el tamaño, en el radio hidrodinámico de la nanopartícula. Y aquí les muestro algunos datos por fracciones de mezcla de dos tipos de biopolímeros. Esto es más, incluso en nuestra área de investigación y desarrollo ha encapsulado y ha hecho una entrega solamente para mostrar en un tejido enfermo con un fármaco anticáncer que se conoce como docetaxel en un blanco de un tejido tumoroso. Entrega la nanocápsula y pues no hay ninguna reducción en la viabilidad celular. Sin embargo, en unas células que han entregado nanopartículas con fármacos, pueden ver que hay una reducción en la viabilidad celular, es decir, que la terapia es positiva, porque no ha habido incremento de las células tumorosas, como pueden ver aquí en un reporte también. En el campo lipídico también es parecido. Ustedes pueden controlar muy fácilmente por el concepto del ratio de mezcla, el tamaño el diámetro hidrodinámico de las nanopartículas y también se evidencia la efectividad de la terapia en base a liposomas con la viabilidad celular. Aquí hay fotografías y aquí hay datos reportados, ¿no? Con esas tecnologías que están aquí reportadas. Si queremos hacer transfección, es decir, una entrega de material genético intracelular, que es algo más difícil técnicamente,
También se pueden basar ustedes en las tecnologías que disponen en el mercado, en concreto la familia Nanofab TX y Sigma Aldrich, en base a lípidos DOTAP, que funcionan muy bien para tener impacto más allá del diámetro hidrodinámico, la eficiencia encapsulativa y la viabilidad celular, y otros datos relevantes, ¿no? En terapia de transfección. Si quieren trabajar también en Active Targeting, existen soluciones que en concreto son nanopartículas conjugadas con anticuerpos que le permiten a ustedes tener especificidad, como les mencionaba anteriormente, a células que son solamente enfermas de un tipo de enfermedad que se está estudiando en concreto, para que tenga un impacto directo, más allá de la eficiencia, también a nivel de la especificidad terapéutica. Solamente para conversarles de lo último que se va a lanzar al mercado, vamos a lanzar en julio una nueva técnica de síntesis de nanopartículas basada en nanoprecipitación flash, que les permite a ustedes una precipitación rápida en base a copolímeros de bloque. Pueden controlar el tamaño de partícula y una distribución del tamaño de partícula y la velocidad de mezcla. Y sirve para una variedad de modalidades de componentes bioactivos. Esto es interesante porque ustedes pueden mezclar activos, estabilizantes poliméricos y solventes dentro de un contenedor en base a precipitación rápida y tener un control muy específico del tamaño de las partículas, ¿no? Esta es una técnica que, es más, está inspirada en la metodología comercial de Pfizer, que es la que se usó para desarrollar las vacunas de coronavirus. Esto se desarrolló en base a la técnica de precipitación flash. Ahora nosotros lo estamos llevando a una escala pequeña, al concepto de Confined Impeachment Mixing, que es mezcla confinada de impacto dentro de un contenedor pequeño. Ustedes pueden generar una alta turbulencia y por lo tanto, a través del equilibrio entre solventes, polímeros y estabilizantes, generar una síntesis rápida de nanopartículas que encapsulan componentes activos, ¿no? El principio es este que está aquí, que es la supersaturación, la nucleación y la estabilización de nanopartículas a través de la mezcla hidrodinámica en alta turbulencia dentro de un contenedor pequeño. Solamente para hablarles de una nota técnica, los invito a revisar dentro de la web de Sigma Aldrich. Pueden poner Flash Nanoprecipitation. Ustedes van a ver ahí, tenemos un paper que ha sido producido por nuestra área de investigación y desarrollo, donde ustedes van a ver cómo funciona esto. Es solamente para darles un dato. El concreto es la mezcla arriba de un número de Reynolds superior a 50.000 Reynolds. De manera tal que el tamaño de las nanopartículas ya no es controlado por turbulencia, sino más bien por la mezcla de polímeros en distintas tasas, que les permite a ustedes controlar el tamaño. Lo que ustedes encuentran en el mercado en concreto es un kit de síntesis en base a nanoprecipitación flash, que es el que está aquí al lado derecho, que les permite a ustedes una facilidad de uso, consistencia y reproducibilidad muy, muy eficiente para una fácil traslación, similares a la usada por tecnología farmacéutica moderna, ¿no? A gran escala. Esto en conjunción con nuestros kits de polímeros o lípidos para que ustedes hagan una selección mucho más rápida y puedan avanzar al periodo preclínico de manera más eficiente. Solamente para hablarle de datos, hay modos de operaciones manuales, como pueden ver aquí, con jeringas convencionales o con jeringas en sistemas de bombeo. Como pueden ver, el sistema de bombeo pues tenía un control más específico para el tamaño de las nanopartículas. Sin embargo, si aplicamos un modo de operación manual, pues tenemos que hay una desviación estándar mucho más aleatoria, porque pues obviamente es más eficiente, más estandarizado trabajar con bombas, ¿no? Sin embargo, en comparación con modos manuales. Pero puedes trabajar de cualquier manera. Más allá de ello, la tecnología en drug delivery que tenemos en la compañía, en concreto, son polímeros, soluciones como el polietilenglicol, biopolímeros degradables en bloques y lípidos, que le permiten a ustedes una síntesis diversa para cualquier tipo de proyecto científico que ustedes estén trabajando. Solamente para hablarles de algunas otras aplicaciones concretas, es también el concepto de resistencia antimicrobiana. Como ustedes saben,
Esto viene dado por antibióticos, pero también se cataliza por la aplicación de algunas sustancias desinfectantes. Lo que existe en el mercado son componentes derivados del amonio cuaternario. ¿Esto por qué tiene impacto directo en la salud pública? Porque la proyección al 2050 es que la mayoría de las muertes son dadas por resistencia antimicrobiana. Solamente para hablar de un ejemplo, es una sustancia desinfectante de uso común que tiene un componente activo como es glutaraldehído. Esto está demostrado en un patógeno convencional como Pseudomonas aeruginosa, la resistencia, como pueden ver, a distintas concentraciones y estabilización. ¿Y cómo podríamos tener impacto en el concepto en base a drug delivery? Aquí les pongo una fotografía de perspectiva entre un virus, que es el SARS-CoV-2, versus una nanopartícula inorgánica de plata. En concreto, como pueden ver, el tamaño es proporcionalmente más pequeño y eso les proporciona a ustedes la capacidad de tener mecanismos que previenen la mutagenicidad y la resistencia antimicrobiana. Lo más importante, en mi opinión, es el daño mecánico y la filtración dentro del patógeno y la liberación de especies reactivas de oxígeno que pues no permiten la adaptación del material genético en distintas generaciones de patógenos, tanto para bacterias como para virus. En virus, claro que los mecanismos incluso van más allá, y también comprenden la aplicación de liposomas y nanopartículas poliméricas, como ya hemos expresado anteriormente. Solamente para hablarles de una solución, es la aplicación de nanopartículas de plata, que en concreto genera especies reactivas de oxígeno y últimamente apoptosis, ¿no? Dentro de un patógeno, para el patógeno objetivo. Otra aplicación es el concepto de nutracéuticos, la siguiente generación de nutracéuticos, que es lo que se conoce como Control Delivery Systems, que es el análogo a Drug Delivery Systems, que ya aquí no vamos a encapsular componentes farmacéuticos, sino más bien componentes activos nutricionales, por ejemplo, vitaminas, lípidos, antioxidantes, probióticos, para hacer una entrega específica de distintos segmentos del sistema digestivo. Este es un concepto que viene dado por el estado del arte. Hay un interés exponencial en este concepto que en nuestra opinión ya debería estar saltando desde la parte de laboratorio hacia la parte industrial. ¿Ok? La oportunidad es similar, es estabilizar un componente activo al estrés que puede ser dado por proceso o por condiciones de almacenamiento, como que están aquí descritas, y tener un mejor control del patrón de pérdida en el tiempo del componente activo. Solamente para hablarles de un ejemplo, es la encapsulación de antioxidantes, por ejemplo, antocianinas, dado por un polímero como pectina, para tener una entrega específica a nivel del tejido del intestino delgado, ¿no? A nivel del lumen, podemos nosotros controlar la estrategia de entrega a través de filtración activa, o inclusive podemos tener una especificidad, dado también más allá de la digestión enzimática, solamente por el tamaño, ¿no? Podemos filtrar este tejido a nivel intestino delgado. Algunas otras soluciones y aplicaciones son alimentos mínimamente aditivados para proteger de estrés térmico, alimentos con fibras que tienen que resistir hacia el colon, como algunos otros polímeros, como inulina y ciclodextrinas, e inclusive encapsulación en capas para microorganismos como probióticos para hacer una entrega a nivel del colon. Y algunos casos de éxito que ya están publicados y existen en el mercado son algunas nanopartículas como ciclodextrinas para encapsular grasas, una patente de Suiza, Calorease, y otra para encapsular componentes antibióticos de la miel, que es el metilglioxal, en una patente en Nueva Zelanda que se conoce como Cyclopower. Aplicaciones que existen en la actualidad, por ejemplo, reemplazantes de colorantes artificiales con colorantes naturales como curcumina, se puede estabilizar. Este es un material altamente hidrofóbico, se puede estabilizar con un material como cicloextrina a través de un complejo de exclusión para aditivarlo y de esta manera proporcionarle una naturaleza nutracéutica a este producto final o alimenticio. Finalmente, quiero hablar de nuestra compañía y desde mi posición, yo trabajo en el área de marketing y MER. En concreto, a nosotros nos interesa mucho relacionarnos con el segmento académico. Tenemos la capacidad de hacer lo que estamos haciendo hoy, que son seminarios técnicos. Nosotros también lo llamamos como MER Days, donde entregamos información y hablamos de las nuevas tendencias tecnológicas que existen en el mercado. También hacemos eventos para diseminar la ciencia. Invitamos a líderes de opinión de nuestra región a comunicar científicamente
las últimas tendencias en distintas tecnologías. Tenemos laboratorios también para hacer demostraciones y algunos otros eventos más pequeños como mesas redondas y finalmente un soporte para las startups con nuestra área de ecosistemas de innovación. Solamente para mostrarle gráficamente lo que estamos haciendo, aquí tenemos un webinar, por ejemplo, que estamos planificando para el 13 de junio en encapsulamiento para Drug Delivery, basado en nanotecnología, con líderes de opinión de Argentina, México y Brasil, que van a discutir. Los invito. Yo voy a ser el moderador. Esto va a realizarse en concreto a las 9 de la mañana del 13 de junio. También tenemos becas de investigación. Ustedes sabían que Merck daba dinero de investigación, subvenciones económicas para investigación. En este caso, todos los años abrimos convocatorias, pero en el presente estamos más orientados a inteligencia artificial y machine learning para investigación en síntesis química. Los invito, si tienen interés a postular o conocen a algún colega que está trabajando en estos campos, ingresan a Merck Research Grant y ahí van a entrar a este vínculo y pueden postular en colaboración o de manera autónoma a este presupuesto que es significativo, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 euros por año para investigación. Después, en mesas redondas que hemos realizado en el pasado y webinars donde invitamos a nuestros científicos a comunicar a nuestra audiencia latinoamericana de nuestras tecnologías. Después también Merck ofrece mucha información gratuita. Tenemos libros gratuitos para que ustedes puedan informarse y conocer de las tecnologías, por ejemplo, en Drug Delivery, para que se informen y puedan bajarlo de manera gratuita y también lean los papers que existen en el campo y puedan, es más, inspirarse y poder, ¿por qué no trabajar en este campo tan interesante del área farmacéutica? También tenemos otras publicaciones. En este caso son publicaciones revisadas por pares, pero no son indexadas, porque nosotros somos sponsors económicos, en distintos temas de ciencia de materiales, en distintas aplicaciones, por ejemplo, en la parte de síntesis, biomédicos, energéticos y electrónicos. Son muy interesantes porque son papers de aplicación publicados por líderes de opinión del mundo, donde ustedes van a ver no solamente el paper, sino también los productos de Sigma-Aldrich que hacen referencia para el paper y ustedes lo van a poder descargar de manera gratuita. Simplemente ingresan a esta portal, ponen sus datos de correo electrónico y les va a llegar la última edición al final del trimestre de la revista de Ciencia de Materiales, Material Matters, con las últimas tendencias y los últimos artículos que están publicados a nivel global. También tenemos seminarios que hacemos y los guardamos, están guardados, ustedes lo pueden revisar en demanda, simplemente ingresan a Sigma Aldrich, asistencia técnica, seminarios virtuales, y van a poder enterarse en seminarios a demanda. Por ejemplo, en nanomedicina, para Drug Delivery, tenemos líderes de opinión de nuestra casa matriz que están dirigiéndose a una audiencia global, lo pueden ver o lo pueden compartir con sus estudiantes o sus amigos para que se enteren de las últimas tendencias en este campo. También, como les mencionaba, tenemos laboratorios demostrativos. Aquí, solamente para mostrarle una infraestructura que tenemos aquí en Lima, en la Avenida Los Frutales, tenemos este laboratorio demostrativo, se llama M-Science Lab, que está a disposición de nuestros clientes académicos para mostrarle algunas soluciones. Por ejemplo, tenemos fotocatalizadores y algunas herramientas para hacer electrosíntesis química y también algunas herramientas analíticas como espectrofotómetros. Por ejemplo, para hacer ensayos demostrativos sencillos como la degradación de un colorante orgánico vía fotocatálisis, inclusive para hacer préstamos a nuestros clientes. A veces los clientes quieren probar equipos antes de comprar. También podríamos generar esta relación previo a un acuerdo comercial. Finalmente, quiero hablarles de nuestra área de ecosistemas de innovación que Merck tiene también a disposición de los clientes. Como ustedes saben, pues las entidades de investigación y la academia y el sector privado tienen distintas dinámicas de gobierno y generalmente están desconectadas en algo que se conoce como el Valle de la Muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que hay emprendimientos y proyectos científicos que nacen desde la academia que pueden tener un potencial al sector privado. Es por ello que nosotros tenemos esta área que se llama Ecosistemas de Innovación, que busca soportar el desarrollo tecnológico, el avance en el desarrollo tecnológico, en el TRL, para una más fácil transición desde el segmento académico hacia la industria. En concreto, tenemos un ecosistema que se llama el Nano Innovation Hub, que es para nanotecnología, que da soporte a las startups que están a un nivel de TRL 4, es decir, que ya tienen un prototipo comprobado, con servicios para co-desarrollo de proyectos que van en el tema de síntesis de materiales, nanosensores, nanodelivery y química verde aplicada a nanotecnología. Este es un hub que está en colaboración con Minas Gerais
tiene aplicación en toda Latinoamérica y busca brindar servicios para acelerar el tiempo al mercado en caracterización, en perfil de nanotoxicología, e inclusive en servicios académicos. También vendemos cursos en base a colaboración con líderes de opinión, expertos, para complementar la educación de las startups. Finalmente, para terminar, pues quiero recalcar que tenemos un amplio portafolio para desarrollar drug delivery y que Merck no solamente les importa pues hablar de portafolio, sino también de relacionarnos de una mejor manera y incrementar nuestro networking con áreas de investigación y desarrollo tanto industrial como académico para crear valor de manera compartida. Muchas gracias por su tiempo. Estoy muy agradecido por esta invitación, el doctor Elvis, a los amigos del Colegio Farmacéutico de Arequipa. Solamente para ser un poquito más dinámico, los invito, por favor, a darme un feedback, a darme una retroalimentación, a ver si pueden ahí escanear en este QR y tener un poquito más de su retroalimentación, su feedback. Gracias, gracias por esa oportunidad. Muy amables. Si tuvieran una consulta, estoy atentos. Muy bien, muchas gracias, doctor Alex. De repente, ¿alguien de los asistentes tenga alguna pregunta? ¿Alguien, por favor? Hay una pregunta en el chat. En el chat. A ver, déjame ver. Ajá. Dice, los chips no alteran el organismo. A ver, permítame leer, por favor. Eh, dice Marjorie Indira Torres, si es que los chips de microfluídica no alteran el organismo en medicamento al momento que se use. Eh, bien, gracias por la pregunta. Es interesante, Marjorie. Sí, en concreto lo que busca el chip no es tener impacto en el componente activo, sino en el medio de encapsulación. Es básicamente, como son moléculas pequeñas, estamos hablando de menos de 1000 Daltons. Son moléculas altamente pequeñitas. De hecho, los nanomateriales son superiores a 100 nanómetros. Esto no tiene impacto al momento digamos, de la conjugación química. El componente activo se mantiene tal cual. Lo único que tiene impacto es la ruta de administración y la biodisponibilidad. Asimismo, la capacidad de tener entrega al nivel específico, ¿no? A nivel citosólico, como les mencionaba, dentro de la célula, o si no es necesario llegar a la célula, a nivel del tejido. Pero gracias, muy buena pregunta. Después, Alexander Gamboa dice, ¿el soporte de Alex es para Perú o para Chile? En este caso, yo estoy brindando un apoyo al Perú, pero si hubiera alguna necesidad de un soporte para Chile también, con gusto podría coordinar. Yo tengo un par allá, un colega que se llama Marco Rebolledo, que él es especialista del área química, pero si hubiese algún requerimiento de mi parte, con todo gusto puedo darle el apoyo que sea necesario a los amigos de Chile, sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias, Alexander, por su interés. Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Otra pregunta, duda, comentario? Bien, parece que no. Entonces, doctor Alex, a nombre del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, te extendemos una felicitación y un agradecimiento sincero por habernos brindado de tu tiempo para poder eh, impartir nuestros conocimientos que yo sé que a la comunidad farmacéutica le interesa bastante, sobre todo a la academia, para el desarrollo de sus propias investigaciones o de repente para formar de repente algunos círculos de investigación en adelante. Entonces, Alex, te felicitamos por todo el trabajo que realizas y una vez más quiero agradecerte y también invitarte para las próximas ponencias. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias a ti, Elvis, por la invitación y estoy a su servicio. Un gran abrazo. Gracias.